Saludos familia, qué placer es encontrarnos otra vez. Gracias a Dios estamos aquí frente a cada uno de ustedes y delante de la presencia de Dios, transmitiendo cada programa para que podamos entender más el reino de Dios y su justicia. Hoy vamos a transmitir el tema de la parábola de los talentos. Recordemos, esta es la 11ª semana de vigilia, de comunión con Dios que hemos trabajado en todo este tiempo de cuarentena. Gracias a Dios hemos podido aprender y profundizar la palabra del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto bíblico hoy lo encontramos en el libro de San Mateo capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes. Oremos. Bendito Señor, qué alegría que un día te fuiste al cielo a interceder por nosotros, pero nos dejó una comisión especial de bienes, de talentos, para que nosotros podamos predicar tu evangelio. Y aquí estamos, Señor, en tu compañía y en la misión que nos has encomendado. De manera especial oramos por cada familia y amigo que escuche este mensaje, que ellos puedan entender la gran misión de Jesús, que al ir al cielo y va a venir pronto nos va a pedir cuentas por lo que nosotros hemos hecho con cada una de nuestras actividades, con cada uno de nuestros talentos, habilidades. Pedimos, Señor, que nos capacite cada día para predicar tu palabra. Hoy, Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu, gracias por la sabiduría que nos das. Gracias por la vida y la salud, porque nos has podido ayudar y podemos decir con seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos seguirá guardando a cada uno de nosotros. Bendice cada familia de cada hermano, donde esté. Si está pasando por necesidades, Señor, permita que recuerde que Cristo es la solución a cada situación de problema. Quédate, Señor, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios porque hemos pasado un día en la compañía del Señor y hoy estamos estudiando acerca de lo que son los talentos. Estemos atentos para lo que es el himno tema. Gracias a Dios porque el Señor nos ha dado a nosotros muchos talentos y muchas habilidades. Pregunto, ¿cuántos talentos te ha dado Dios? 1, 2, 3, quizás 5, quizás 8, solamente usted sabe. Otra pregunta, ¿qué has hecho
con los talentos que Dios te ha dado? Y esa es la respuesta que tenemos para hoy en el estudio de la palabra. Vayamos a la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 25. Dice así el versículo número 15. A unos le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y al otro le dio solamente 1 talento, conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Vamos a ver un video corto que nos explica esta parábola para poder Porque el tener reino de un los valor cielos es como en un hombre nosotros. que partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Gracias a Dios porque cada día que pasa, Dios nos usa a nosotros con nuestras habilidades para bendecir a otros. El hombre que fue lejos representa a Cristo, que contrasta en ese tiempo con la parábola que estaba a punto de partir al cielo. Los siervos representan a los seguidores de Cristo. Usted y yo somos un siervo de Dios. La parábola habla de la preparación, del servicio y de la fidelidad. Así que están escondidas. Recordemos que la parábola son una comparación que tiene mucho para enseñarnos a nosotros de acuerdo al contexto de ella. Escuchemos una narración. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 25. Este capítulo está basado en Mateo 25, versículos del 13 al 30. En el monte de las Olivas, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida.
No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que él enseñó en la parábola de los talentos. El reino de los cielos, dijo él, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego partió lejos. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien, cuando dijo esta parábola, estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros, hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Gracias a Dios porque nosotros tenemos esa gran oportunidad de servir a Dios a través de nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero también tenemos que mirar nosotros el precio que le daba en esos talentos. La parábola dice que era un hombre y que cuando se fue le dejó todos los bienes a sus siervos. Así que al que le dio un talento representa en años de trabajo muchos años para él poder trabajar. Un talento es en dólares lo que costaría hoy $350,000. Así que al que le dio 2 talentos sería $750,000. Y al que le dio 5 talentos serían en dólares, sería $1,750,000. Así que la cantidad de aquella persona, según la parábola, era bastante la capacidad, el dinero que le dio. Pero la parábola explica bien que le dio conforme a la capacidad de cada uno. Dios conoce el fin desde el principio y sabe qué clase de hijos somos nosotros, qué clase de mayordomos somos nosotros, qué clase de siervos somos nosotros. Y desde ahora comenzamos a mirar que hemos visto que tenemos muchas habilidades, pero que no las usamos todas. Pero el Señor nos recuerda a través de esta parábola que debemos colocar nuestros talentos al servicio para honrar a nuestro Dios, ya que todas las cosas le pertenecen a Él, como dice el Salmo 24, o como dice Primera de Crónicas 14, 29, 29, 14, pues todo, dice el salmista, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Así que el Señor nos ha prestado a nosotros esas habilidades para que nosotros las usemos en su causa. Pero gracias a Dios podemos nosotros colocarnos en esas manos de Dios y saber que Él tiene cuidado de cada uno de nuestras vidas. Por eso Él nos invita a que vayamos a Él y que caminemos conforme a la voluntad del Señor. Que podamos saber cuán grande y misericordioso es nuestro Dios. Versículo número 17. Asimismo, al que le había dado 2, ganó también otros 2. Al que había ganado 5, ganó otros 5. Pero al que le había dado 1, versículo 18, pero al que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y lo escondió. Y cuando llegó su señor, entonces él había hecho ¿qué? Un hueco en la tierra y lo colocó allí porque tenía que, la palabra dice que tenía miedo. Versículo 19. Después de mucho tiempo, entonces este vino y cavó el hueco y lo enterró. Pero el Señor le da la explicación y al que tenía 5 pudo ganar otros 5. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, traigo otros 5, diciéndole, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravillosas palabras que le dijo
aquel dueño que es el dueño de los bienes, que es Cristo Jesús. Y le estaba dando la bienvenida al siervo fiel, porque había invertido, había trabajado. La palabra de la Biblia está toda en acción, y por lo tanto nos dice: id y hacer discípulos, id y predicar evangelio. Siempre el Señor nos está con un mandato, y podemos nosotros entonces hacer como Jonás: o no aceptamos el llamado, o vamos como Isaías y decimos: henme aquí y envíame a mí. ¿Cuál es la respuesta suya hoy en día que está dando a la invitación para trabajar Cristo Jesús? Continuemos. Versículo número 21, 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tienes y has ganado otros 2 talentos. Versículo 23. El Señor le dijo: bien, siervo y fiel, sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí todo va bien, y nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que ser sabios como las vírgenes prudentes y trabajar con los talentos que Dios nos dio, para que podamos ser ganadores de almas. En este caso, nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, nuestro trabajo es predicar el evangelio. Por eso, familia, estamos aquí en la 11ª semana hablándoles a ustedes de corazón, para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en su corazón, en su mente, en su familia, en su hogar, y en medio de todas estas circunstancias difíciles, de las noticias negativas que presenta la televisión, los periódicos, el internet, nosotros podamos hallar un oasis de paz, de esperanza, donde en las noches venimos a escuchar la palabra del Señor, a revestirnos con el pan espiritual, porque Dios nos ha sostenido en pie. Y utilizamos los talentos para el servicio de Dios, y con esa felicidad, con esa fidelidad que Dios nos pide a nosotros. Por eso ahora viene el capítulo del versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor. ¿Qué dijo? Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recojas donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el dueño le dijo: siervo malo, negligente. ¿Cómo le dijo? Siervo malo, negligente. Así que el Señor le estaba diciendo a esta persona que no había cumplido con el servicio, con la fidelidad y con el trabajo. Los dones de Dios que nos ha regalado a nosotros son de diferentes tipos. Hay dones naturales e innatos, como lo es la voz, el canto, la predicación y el hablar en público, el enseñar. Son dones que Dios nos ha dado. Si usted tiene uno de ellos, es bendecido y es bienaventurado y es feliz. Los dones cultivados o adquiridos es, por ejemplo, cuando hay un artista, un pintor, un músico que tienen que estudiar y tienen esas habilidades. Los atletas, por ejemplo, esos son dones que exigen mucho entrenamiento, esfuerzo y persistencia. La palabra de Dios también. Nosotros tenemos que ser persistentes y tener un esfuerzo para levantarnos a buscar el pan espiritual y satisfacer la necesidad de nuestra alma. También hay unos dones generales que todos reciben en la vida. Tenemos los dones del tiempo, la administración, las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, todo eso son talentos y habilidades. Pero también hay unos dones otorgados por el Espíritu Santo. Y allí en 1 Corintios capítulo 12, del 8 al 11 encontramos: todos recibimos algún talento o algún don, pero cada siervo del Maestro es prometido algún don del Espíritu Santo. Está el don de lenguas, el don de descifrar las lenguas, está el don de hablar en público, que el Señor nos ha hablado, nos llena de fortaleza. Así que, familia, tenemos diferentes dones. La administración suya y la mía es la que depende de si somos siervos que estamos felices, estamos predicando la palabra de Dios, si estamos en el servicio y si tenemos fidelidad. La administración de los bienes del Señor es una tarea muy especial. Está relacionada con la misión.
Los seguidores de Cristo fueron redimidos para ese servicio. Todos tienen un lugar en el plan del cielo. ¿Cuántos? Todos tenemos un lugar en el servicio del Señor. Por tanto, allí cuando vas a la iglesia, cuando vas a la sinagoga, cuando va a su culto, usted ve que el uno canta, que hace la escuela, el otro predica, el otro le enseña a los niños, el otro declama la poesía. Todos tenemos un talento. Nadie puede decir, mira, yo no sé hacer nada ni puedo hacer nada. No, el Señor nos ha capacitado a usted y a mí para ser hijos de Dios, para ser familias que adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es interesante saber que nosotros estamos en este mundo de paso, pero aquí venimos a glorificar a nuestro Padre Celestial. Es interesante mirar cómo Dios nos puede enseñar a nosotros esos talentos si somos usados. Son talentos duplicados, talentos usados. Los dos primeros siervos que llevaron, el uno le dio 5, el otro le dio 2, trabajaron igualmente y fueron excelentes, fueron siervos excelentes. La palabra del Señor nos enseña a nosotros como hijos a ser hijos de Dios fieles en el servicio y poder tener preparación espiritual diaria, comer el pan de Dios a través de su palabra. También los trabajadores duplicaron los que dijeron, pero apareció uno de ellos que recibió ese talento y entonces fue y lo escondió. Esa es la grandeza del servicio que no fue aprovechada para Cristo. Pero usted y yo tenemos una misión aquí. Por eso tenemos una misión que es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Esa misión de vida para enseñarnos, para prepararnos como siervos fieles, para que podamos nosotros no solamente escuchar, sino poder estar convencidos de que somos siervos fieles porque Dios nos ha escogido y nos ha capacitado en la fidelidad. Escuchemos una narración. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. Y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. El Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque, mediante la relación con Él, pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que puede. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender que es pecado la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter, como un todo perfecto y armonioso.
y cada uno de los que reciben a Cristo como su Salvador personal tienen el privilegio de poseer esos atributos. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en nuestra labor. Desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria al Señor. El Señor vino aquí y nos enseñó cómo debemos trabajar, cómo es que se debe hacer esa obra maravillosa. Por eso, cuando Jesús se fue a ir, no bautizó a los discípulos con el Espíritu Santo y le dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerde, familia, que para nosotros poder tener un éxito en el trabajo de la ganancia de las almas, debemos tener el bautismo del Espíritu Santo, como lo hizo en el libro de Hechos. Por eso Jesús nos enseña a nosotros a ser pescadores de hombre, pero tenemos que hacer el servicio con una preparación y una fidelidad especial. Muy bien. Así que los dos siervos primero fueron siervos fieles. Sobre poco te pondré, sobre mucho te pondré en el reino de los cielos. Así que en el capítulo 24 nosotros encontramos la bendición para ellos. Pero ya después vemos la otra parte para este siervo malo y negligente, que también Jesús le dijo. Pero la fidelidad de la misión suya y la mía es la que nos ayuda a que podamos crecer en fidelidad, en trabajo para nuestro Padre Celestial. El siervo malo y negligente, pero llegando también a él que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocías que eres un hombre duro. ¿Cuántos seres humanos reconocen a veces que Dios es un Dios fuerte, duro, rudo, mientras que Dios es un Dios de amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que cuando Él vino aquí, nos vino a enseñar el amor de Dios. Por eso nos enseñó las parábolas, por eso nos hizo milagros, por eso nos dio la vida, por eso nos enseñó a que podamos confiar en Él para que podamos crecer. Entonces, aquel siervo en el versículo 24 dice: pero llegando él también, el que había recibido un talento, le dijo: eres un hombre duro que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Versículo 25. Pero por lo cual tuve miedo y fui a escondí el talento en la tierra. ¿Qué hizo? Lo escondió. Sabía que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debería haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío, junto con ¿qué? Con los intereses. Quitarle pues el talento y darle a los que tienen 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el versículo 30 termina de esta forma: y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola también tiene un juicio, también como el que va a haber cuando venga Jesús. Por eso hoy es especial para que usted y yo podamos trabajar en la viña del Señor, y de lo que Dios nos ha dado, nosotros podamos retribuirle más. Vinimos a esta tierra a cumplir una misión, la misión de reflejar el carácter de Dios en esta tierra, la misión de predicar el evangelio, de ganar almas y de hacer discípulos, como dice San Mateo 28:19, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos.
Familia, Dios nos invita entonces a que podamos tener esa capacidad. Podamos resumir nosotros entonces todo lo que hemos venido estudiando, las lecciones para esta palabra aprendidas, es que debemos estar listos y ocupados para servirle al Señor. Listos y ocupados en la causa de ¿quién? Del Señor, para poder dar un servicio de calidad, para darle un servicio de fidelidad y para prepararnos en la obra del Señor. También debemos utilizar todas las habilidades que Dios nos ha dado a su servicio. Por eso usted y yo, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener esos talentos. ¿Qué hace con el talento que Dios te ha dado? Esa parábola nos enseña a nosotros a que hagamos un escudriñamiento de nosotros, que interioricemos la palabra del Señor y miramos si estamos trabajando o no. Y también el servicio que Dios nos da, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo con calidad para su honra y su gloria, porque somos los hijos de Dios que hemos venido a representar su carácter. Por eso, familia, yo los invito para que hagamos un escudriñamiento de nosotros y podamos ver qué talentos tenemos y cómo podemos ayudar con esos talentos a que otros conozcan a Cristo Jesús e invitarlos a que vengan a la viña del Señor e invitarlos para que cuando cuando venga el dueño de los talentos también nos pueda decir a nosotros, como le dijo a aquellos dos siervos fieles. Recordemos, familia, que solamente hay dos grupos, los fieles y los infieles, los que aceptamos a Dios y los que los rechazamos, las ovejas y los cabritos. Están las vírgenes prudentes, están las vírgenes fatuas. Esa es la enseñanza de las parábolas también. Así que solamente hay dos grupos. Usted y yo elegimos a cuál debemos servir. Pero Dios quiere a nosotros darnos esta bienvenida. Buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos a Dios y que esa sea nuestra plegaria. Bendito Señor, gracias porque un día estaremos frente a ti en el juicio. Permítanos, Señor, haber servido de corazón, con integridad, con fidelidad. Perdona, Señor, nuestro pecado, perdona nuestra pereza, perdona nuestra negligencia. A veces no hacemos como los hombres fieles, como aquellos siervos que trabajaron y duplicaron los talentos. Padre eterno, pedimos que por favor tenga misericordia de nosotros y que de aquí en adelante podamos saber que tenemos buenos talentos para que no sean quitados y dados a otros. Permítanos, Señor, utilizarlos en la predicación de la causa del Señor. Que podamos, Señor, a través de la predicación del Evangelio, que otros puedan encontrar a Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que podamos entender de Jesús, que pronto va a venir a llevarnos y vamos a estar preparados para salir al encuentro y decirle, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Padre, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos, familia, porque hoy hemos aprendido qué haces con los talentos que Dios te ha dado. No tenemos que preguntar cuánto nos ha dado, sino con el que nos ha dado, si lo estamos poniendo al servicio de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Y recuerden, Cristo es la solución para cada situación.